Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, antes de orar, el día de hoy vamos a leer en Jeremías 29:13. Dice así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Estoy seguro que el día de hoy todos nosotros estamos buscando al Señor de todo corazón. Así que lo encontraremos el día de hoy en el mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que bueno, vamos a orar para poner este servicio. Vamos a entregarles el servicio del día de hoy a Él. Así que, Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, porque eres tú, Padre, en todo tiempo, teniendo el control de todo lo que nosotros hacemos, Señor. Así que el día de hoy te entregamos este servicio, Señor, este mensaje, Padre, para que cambies vidas a través de él. Para que a través de este siervo, Señor, use su boca, su mente, todo su ser, Señor, para poder servirte y poder llevar este mensaje de parte tuya. Te damos gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para tener entendimiento y sabiduría para asimilar lo que hoy tienes para decirnos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el día de hoy el título de este mensaje es una pregunta. ¿He sido perdonado? A veces nosotros sabemos, leemos las Escrituras y reconocemos que Jesús hizo un sacrificio por nosotros, pero ¿estamos seguros realmente que hemos sido perdonados? A veces vemos caminar a hermanos en este caminar de fe, en este caminar del conocimiento de las Escrituras, con un látigo autoflagelándose y, sabes, no dejan de castigarse porque reconocen el pecado en ellos. Pero el día de hoy sé que el Señor tiene un mensaje y les va a dar paz, le va a dar descanso a eso que hacen en su vida. Y van a salir convencidos que han sido perdonados. Bueno, para empezar, ¿qué es el pecado? ¿Qué conocemos por pecado? En hebreo, la palabra pecado es hatá. ¿Qué significa en hebreo esa palabra? Significa error. O sea que cuando nosotros hatat es porque erramos a Dios. O sea, cometemos un error hacia lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando vemos que ese significado de la palabra hatat es error, a mí personalmente me vinieron muchas cosas a la mente, porque empecé a entender por qué pecamos. Resulta que, como conocemos, somos seres imperfectos, y al ser imperfectos cometemos errores. Entonces, ¿qué está implícito en nosotros? Errar. Por eso es que el pecado mora en nosotros, porque el error es algo común que el ser humano comete. A veces en mayores cantidades, a veces en menores, pero siempre erramos. La palabra hatat en hebreo es utilizada como en el sentido de no alcanzar una meta, de un camino equivocado, objetivo o blanco exacto. O sea, cuando erramos, no damos al objetivo, cometemos un error en el camino. O sea, ese es más o menos el sentido de la palabra. O sea que tiene mucho sentido
Porque cuando nosotros erramos a Dios es porque tomamos el camino equivocado, quisimos dar en el blanco, acertar o agradar a Dios y erramos. Fíjense lo que dice en Romanos 5:12, versión NBI. Por medio de un solo hombre, el pecado, el error, entró al mundo. Y por medio del error, entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos erraron. Si cambiamos la palabra pecado en este versículo a error, ahí está el significado de por qué nosotros erramos, por qué nosotros pecamos. Porque por un hombre que cometió un error, ¿cuál fue el error de ese hombre? La desobediencia. Dios le dijo a él, no comas de este fruto, pero a través de que la serpiente tentó a la mujer le llevó el fruto y él desobedeció a Dios. Por ese error que él cometió, todas las generaciones que han nacido sobre la faz de la tierra hemos errado a Dios. De una forma u otra, hemos cometido errores a Dios. ¿Y qué perseguimos nosotros cuando buscamos el perdón? Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué perseguimos cuando buscamos ser perdonados? Pues en Romanos 3, 23 y 24 dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero su gracia son justificadas gratuitamente. Disculpen, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó. O sea que nosotros, a través de la redención que hizo Jesucristo, fuimos justificados. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando buscamos el perdón? Ser justificados. Recuerden que para los judíos era imposible tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo reflejado en el templo estaba tapado con un velo. Y era tan, pero tan delicado llegar y estar dentro del lugar santísimo que a los levitas, a los sacerdotes de la época, los amarraban con un mecate en la cintura por si él, cuando entraba al lugar santísimo, tenía algún pecado, era muerto enseguida. Entonces, para que no entrara otro más a buscar el cadáver, lo jalaban con la cuerda. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Inmediatamente a él expirar, a su último aliento, el velo fue rasgado en un sentido. ¿Cuál fue el sentido? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque Dios rompió ese velo que separaba a la humanidad de la gloria de Dios. Entonces, en este versículo podemos ver que perseguimos hoy en día al ser perdonados. Poder tener la gloria de Dios, acceso a ella. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, que Él rompió ese velo, tenemos acceso a Dios. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 2, 24 y 25. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes, nosotros, toda la humanidad, ha sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Qué bonito. Gracias a que Jesús permitió, como Dios, dar su vida en la cruz,
nosotros hoy como ovejas somos cuidadas por el pastor y cuida nuestras vidas. ¿Pero qué vida cuida Jesús? ¿La vida acá? No, esta vida es momentánea. Él cuida nuestra vida eterna. A veces nosotros creemos que siguiendo a Cristo nos va a ir bien. Vamos a cometer menos errores. Y cada vez que nosotros cometemos errores tienen consecuencias. Porque si tú vas descuidado por la calle y cometes un error de no ver el hueco y pisas, te caes. Y te puede traer consecuencias. Pues todo error que nosotros cometemos tiene consecuencias. A lo mejor sí nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque vamos a cometer menos errores. Pero definitivamente el principio de que Jesús cuida nuestras vidas es porque cuida nuestra vida eterna. ¿Qué logramos con el perdón? Lo primero, lo que estamos hablando. Entrar en la presencia de Dios. Eso es una de las primeras cosas que nosotros logramos al ser perdonados. Tenemos intimidad con Dios. Yo creo que eso es suficiente. Porque qué bello es tener la intimidad. El que no ha vivido, el que no ha tenido esa experiencia, no sabe lo que hablamos. Esta semana estuve hablando con alguien muy conocido, un primo mío, en la plaza donde paseamos los perros. El Señor se ha permitido que ese ambiente cada día, ya saben que soy pastor, entonces, ¿sabes? Cuando quieren saber algo, me buscan a mí para que yo se los explique. Y mi primo hace una semana se enteró y esta vez él nunca espera hasta que yo llegue. Él siempre se va antes. Pero estaba ahí. Por algo fue y pude compartir con él. Y el mensaje que le di fue: experimenta la gloria de Dios. Porque cuando tú empiezas a tener esa intimidad, esa relación con Dios, empiezan a pasar grandes cosas. Porque fíjense lo que pasó cuando Juan decidió ser íntimo de Jesús. Empezaron a pasar grandes cosas en su vida. Tanto así que los demás lo notaban porque le decían: ahí está el preferido tuyo. ¿O no? ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús escogió a Juan como preferido? No. Fue Juan el que decidió tener una intimidad con Jesús. Hoy día nosotros somos los que decidimos tener una intimidad con Jesús. No Jesús con nosotros. Ella hizo su trabajo. ¿Qué hizo Él? Murió en la cruz por nosotros. Entonces nos toca a nosotros tener una intimidad con Jesús. Fíjense esta historia que el día de ayer conseguí una página que wow, fue una bendición. Y saqué esta historia para ustedes el día de hoy. Viene un hombre negro humilde caminando. Iba cargado con un bulto de papas en sus hombros. Iba caminando y un hombre le pregunta: ¿cómo sabes tú que eres salvo? Seguramente, como me pasa a mí, que ya saben que soy cristiano, hacen ese tipo de preguntas. Seguramente este señor conocía de que este señor humilde era cristiano. Y solamente para molestarlo, porque fíjense que llevaba un saco de papas. O sea, no estaba desocupado, no estaba paseando por el parque. No, iba trabajando, estaba cargado. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Este hombre siguió unos pasos más y soltó el saco de papas. Se volteó y le dijo a este hombre: ¿cómo me doy cuenta que se cayó el bulto de mis hombros? Porque no he volteado atrás. El hombre respondió: no, replicó el hombre, pero lo puedo saber porque ya no siento su peso. Cuando nosotros sabemos
que somos salvos es porque no llevamos las cargas. Disfrutamos del gozo, la paz y la satisfacción en el Señor. Ya no sentimos la carga del pecado. No sentimos la carga de nuestros errores. Por eso nosotros podemos responderle así como ese hombre que le preguntaron: ¿cómo sabes tú que eres salvo? Y él fácilmente soltó y le dio el mejor ejemplo. ¿Cómo sé yo que ya no llevo el saco de papa? Porque no siento su peso. Así nosotros tenemos la certeza de que hoy somos salvos, porque no tenemos la carga del pecado. El perdón y la salvación están relacionados, porque yo puedo ser perdonado, pero realmente soy salvo. Pues resulta que el perdón está en nosotros constantemente. Nosotros tenemos que pedir perdón a diario. Entonces, mientras nosotros tengamos una dependencia de que Jesús perdone nuestros errores y lleguemos una vida de arrepentimiento, una vida, porque estamos claros que no vamos a dejar de cometer errores, porque somos seres humanos. Si nuestra condición fuera la de Adán antes de desobedecer, fuera distinta, porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Era perfecto, no iba a cometer errores, pero decidió errar. En su condición no existía el pecado. ¿Por qué Jesús, y lo hablamos la semana pasada, por qué Jesús fue el sacrificio perfecto? Porque Él tuvo un brinco en su nacimiento. Él fue concebido por obra y gracia, y eso hizo que Él no tuviera el pecado. El pecado que nosotros hemos heredado de Adán. Pues al no tener ese pecado, su carne no tendía al pecado, no jalaba al pecado. Por eso él fue libre de pecado, fue tentado hasta por Satanás y él pudo rechazar el pecado. Pero nosotros tenemos esa naturaleza y tendemos al pecado. A veces hasta por pena pecamos. Para no decir la verdad, mentimos. A veces nuestra mente nos lleva al pecado con la envidia, con el chisme, con cualquier cosa. Es nuestra naturaleza y nosotros no nos tenemos que sentir mal por eso. Porque nosotros debemos reconocer que somos pecadores, que erramos. Pero ya conocemos que Jesús hizo lo fuerte de esto. Lo fuerte de esta relación. Es como cuando tú conoces a alguien, pero siempre en la relación hay uno que a veces lleva la carga más pesada. Así es la relación con Jesús. Nosotros llevamos la carga más de esto. Él pagó el precio más caro. Él tuvo que sacrificar su vida por todos nosotros. O sea que en esta relación Él pagó el precio caro. Pero nosotros tenemos que confiar, así como ese hombre sabe y reconoce que es salvo porque ya no lleva el peso del pecado, porque lo llevó Jesús en la cruz. Nosotros también tenemos que asumir eso. Nosotros tenemos que empoderarnos, agarrar ese mensaje. Nosotros tenemos que creerle a Jesús. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que abrí hablando el día de hoy. Y es que conozco a hermanos cristianos, conocedores de las palabras de Dios, pero viven en derrota. Caminan, ¿se acuerdan aquel? Era un pajarito negro que caminaba tum, 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 tururún, tum.
Así conozco cristianos que caminan en derrota y nosotros ya no tenemos. Imagínense, caminan con el saco de papa en el lomo. ¿Ustedes se imaginan caminando todos los días con un saco de papa en el lomo? No debe ser fácil. Seguramente cuando te acuestes en la cama, te duele todo el cuerpo. Porque es que así caminan, hermanos. Caminan con el saco de papa todos los días. Se acuestan con el saco de papa, se despiertan con el saco de papa. Pero resulta que nosotros reconocemos que somos salvos porque soltamos el peso que el pecado hace en nosotros. Fíjense, esta es otra historia que les voy a contar hoy. Y se trata de que un indio americano estaba en su casa y de repente, hoy quiero prepararme un café bien cargado. Oye, pero no tengo azúcar. Fue a donde el vecino, le tocó la puerta y le dice, vecino, tú darme un poco de azúcar. Y el vecino, sí, cómo no. Le buscó, le regaló una taza de azúcar. Cuando este personaje está haciendo su café, mete la cuchara en el azúcar para servirla. En lo que saca la cuchara hay una moneda en el café. Y este hombre dice, oye, ¿será que se le cayó por error al vecino? Entonces él decía, voy a devolverla. Pero dentro de él, comenta él, hay dos hombres. El hombre bueno y el hombre malo. Entonces el hombre malo le decía, sí, ve, devuélvesela. Pero el hombre malo le decía, no, pero si él te dio la taza de azúcar y ahí venía la moneda, es tuya. ¿Por qué la tienes que devolver? Pues resulta que el hombre se acuesta a dormir y en la mañana siguiente va y toca la puerta del vecino y le devuelve la moneda. Y le dice, pero ¿por qué me devuelves algo que yo no te iba a reclamar? Yo no sabía que estaba ahí. Y le dice, porque dentro de mí hay dos hombres, uno bueno y uno malo. Y estuvieron discutiendo toda la noche y no me dejaron dormir. Así ya me siento tranquilo. ¡Wow! Y es verdad. Por eso nosotros tenemos que tener claro que cuando vivimos en Cristo, en nosotros solo mora el hombre bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos la voz del hombre malo. Y por eso tenemos paz, por eso tenemos gozo. Por eso tenemos que muchos de nosotros ponemos la cabeza en la almohada y wow, dormimos tranquilos. Porque en nuestra mente, en nuestro ser, solamente escuchamos la voz del hombre bueno. Esas discusiones no existen dentro de nosotros. Y eso es gracias a Cristo Jesús. Hace unos años, yo conocí, por cierto, iba a venir hoy, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando el enemigo nos ataca. Nosotros tenemos 6 meses aquí y él tiene 7 tratando de venir. Pero todos los domingos tiene algo. Ayer me dijo, esta vez sí voy. En la tarde le puse un mensaje, le puse, te guardo puesto. Me dijo, tengo que entregar un apartamento que tenía alquilado y que ya me mudé, y justamente la persona me dijo que venía a las 11:30. Si él está viendo este video, seguramente se va a reír porque sabe que es él. Pero así somos atacados. ¿Cuántas veces cuando yo empecé a caminar en el Señor, en la semana no mostraba ni un apartamento, pero el domingo, el sábado, me decían, mañana me puedes mostrar el apartamento tal, que la comisión era, bueno, buenísima. Y yo decía, ay, qué lamentable, mañana no puedo. Pero yo confío en el Señor. Yo sé que el domingo es el único día que yo le dedicaba al Señor completamente. Entonces yo tomé una decisión. Y dentro de mí escuchaba nada más a quién,
al hombre bueno. Y le decía, ¿qué me decía el hombre bueno? No muestres. Mañana es el día del Señor. Deja eso en manos de Él. Deja que Él resuelva. Si eso es para tu bienestar, el lunes o el martes o el miércoles, el jueves o el viernes o el sábado, vas a mostrarlo y lo vas a vender. Pero lamentablemente a veces nos cuesta escuchar la vocecita del hombre bueno dentro de nosotros, que sabemos que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pues este hermanito le ha pasado mucho. Entonces, a veces nosotros tenemos que reconocer, mira, sí, puede ser. No, voy el domingo a recibirte el apartamento. Sí, pero tiene que ser después de la 1. Estoy ocupado. Listo. Tú pones de primero a quien merece estar de primero en tu vida. Así debe ser. ¿Y él qué va a hacer? Nosotros hemos escuchado testimonios aquí de una organización que ya se llama Yo Soy Segundo. ¿Se acuerdan? Y es eso. Es testimonio de cómo ellos se ponen de segundo y ponen a Dios de primero. Cuando tú pones a Dios de primero en tu vida, Él hace el resto. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Entonces, no tenemos que ir más allá. ¿Sabes? Hoy en día, voy a leerles este versículo que está en Primera de Juan 1, del 6 al 7. Y dice así. Vamos a dar un tiempo para que lo busquen. Si afirmamos que tenemos comunión con Él. ¿Quién es Él? Jesús, con Dios. Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué más claro quedó ese mensaje el día de hoy? Si nosotros vivimos en la oscuridad, tenemos problemas con todo el mundo, tenemos problemas con los hermanos, no ponemos a Dios de primero, estamos siendo mentirosos. No vivimos en la luz. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, porque es que nosotros no podemos seguir a alguien que está en la luz, pero vivimos en las tinieblas. Es mentira. Eso no cuadra, no compagina de ninguna manera. Pero si nosotros vivimos en la luz, es porque seguimos al que está en la luz y a través de Él y su sangre somos limpios de todo error. Porque lo que quiero que se lleven el día de hoy es que pecar es cometer un error. Pero que si seguimos al que dio la vida por cada uno de nosotros, vivimos sin el saco de papa en el lomo. Vivimos libres del peso del pecado. Porque ese peso Él lo pagó en la cruz. Y en agradecimiento a eso, nosotros debemos seguirlo toda la vida. En agradecimiento a eso, nosotros debemos ponerlo a Él primero. Eso es todo. Qué fácil. Pero nos cuesta. A veces no lo hacemos. Es sencillo. Es una fórmula muy sencilla que debemos seguir. Lo seguimos a Él porque Él perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros errores. Y nosotros somos libres del peso que hacía el pecado en nuestras vidas. Hermanos, espero que el día de hoy el Señor haya hablado a cada uno de nuestros corazones con este mensaje. Y que salgamos el día de hoy casi que flotando de aquí, del peso que nos hemos quitado. Vamos a caminar el día de hoy erguidos, con la frente en alto, porque el peso que teníamos ya no lo tenemos. Lo hemos soltado y no necesitamos mirar atrás para saber que el saco se cayó.
miramos adelante porque sabemos que en Cristo Jesús somos libres de pecado. Y si caminamos libres de pecado en nuestra vida, confiados en Él, somos salvos y tenemos vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a orar el día de hoy por todas aquellas personas que hoy están viendo este mensaje por cualquiera de nuestros canales y no tienen una relación personal con Jesucristo y están caminando casi que con la frente pegada al piso del peso que llevan con sus sacos. Hermanos, hoy día te invito a que puedas soltar el peso que llevas en tus hombros. Porque Jesús ya hizo lo que necesitabas para liberarte de ese peso. Así que te invito a que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor Padre amado, el día de hoy, Señor, he entendido que yo no puedo librarme del peso del pecado. No puedo librarme del peso de mis errores. Solo tú con tu sacrificio lo puedes hacer. Te invito a que cargues mis errores, a que cargues mis pecados, a que perdones por cada uno de ellos. Te entrego mi vida, te entrego mis cargas, te entrego todo mi caminar, para que seas tú, Señor, batallando mis batallas, librando de todas mis cadenas y quitando el peso de mis hombros que ha ocasionado el pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, porque ahí quiero compartir contigo la gloria eterna a tu lado. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, como leímos Jeremías 29 al principio de este mensaje, si buscas de corazón al Señor, lo encontrarás. Así que en el nombre de Jesús te esperamos aquí en el próximo servicio. Amén.